Bien, un gusto en saludarlos otra vez. Vamos a continuar con nuestras clases de la materia de introducción al derecho. El día de hoy vamos a ver derecho procesal, el proceso civil. Mi nombre es Félix Peralta y claro, vamos a ingresar directamente en materia. ¿Cuál es el concepto o qué vamos a entender por el derecho procesal? Vean ustedes que el derecho procesal, en definitiva, implica la facultad de administrar justicia como una potestad, como un imperativo que tiene el Estado. Esta facultad de administrar justicia efectivamente se llama jurisdicción. Entonces, cuando el Estado ejerce la jurisdicción, estamos diciendo que está ejerciendo su facultad de administrar justicia. Esto de administrar justicia es propio fundamentalmente del órgano judicial y a partir de ello, ¿verdad? Lo que se pretende es individualizar la norma general que está en la Constitución, que están en las leyes ordinarias, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, etcétera, individualizar y aplicar en determinados casos específicos para darles solución a estos casos. Entonces, ¿cuándo surge esta competencia que tiene el Estado para administrar justicia que, les reitero, está delegado esencialmente al órgano judicial a través de sus tribunales, ¿verdad? De tribunales de justicia? Esta jurisdicción se ejerce a partir de la existencia de un conflicto que se suscita, el cual es puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, de las autoridades competentes, y estas, a través de llevar adelante una serie de procesos, de un proceso de carácter contradictorio, de carácter dialéctico, cumpliendo un conjunto de actos, ¿verdad?, va a pretender encontrar una solución a este conflicto. Entonces, eso primero entendemos por el concepto de jurisdicción. Ahora, ven ustedes que esta jurisdicción, les reitero, se ejerce a través de los diferentes órganos que tiene el órgano judicial. ¿Cuáles son esos órganos? Básicamente tribunales superiores, tiene a nivel nacional, a nivel departamental y otros órganos más especiales después de el nivel departamental, que es jerárquicamente superior. Tenemos otros órganos inferiores que tienen que ver con los jueces. Ahora bien, habíamos hablado de qué es la jurisdicción. Si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, existe otro elemento fundamental para administrar esa justicia, que es la competencia. Entonces, los teóricos del derecho procesal civil decían que la competencia es la medida de la jurisdicción, es decir, es la medida para administrar justicia. En otras palabras, ¿verdad?, se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. ¿Por qué? Porque la competencia va a estar dividida en diferentes factores. Por ejemplo, en razón del territorio, en razón de la materia, en razón de la instancia, dice su libro del profesor Moscoso, y en razón de la función de la persona. Pero vayamos a hablar de algunos que son importantes, como es el territorio y en razón de la materia. Cuando hablamos de la competencia en razón del territorio, estamos diciendo que determinados jueces van a ejercer esa competencia, esa facultad de administrar justicia, pero solo en determinados territorios. Por ejemplo, se ejercerá competencia en el departamento de La Paz, en el departamento de Cochabamba, en el departamento de Santa Cruz, etc. Cuando los hechos se han suscitado según el lugar, ¿verdad?, en esos territorios. En otras palabras, si un hecho se ha suscitado en el departamento o en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, los jueces competentes para ejercer esa competencia serán los jueces de la ciudad de Santa Cruz, no podrán ser los jueces de La Paz. A nivel departamental incluso se han establecido niveles de competencia, por ejemplo, hechos suscitados
Aquí en la ciudad de La Paz se los ejerce a través de los jueces que tienen competencia en la ciudad de La Paz. En cambio, aquellos hechos suscitados en la ciudad del Alto, por ejemplo, que conforman el mismo departamento, los jueces competentes para conocer, para administrar justicia en los hechos suscitados en la ciudad del Alto serán los jueces de la ciudad del Alto, ¿no? Y así, de manera específica, nos iremos a algunas provincias, capitales de provincias, etcétera. Entonces, de acuerdo al territorio, de acuerdo a dónde ha ocurrido el hecho, se tomará en cuenta la competencia de aquel juez que ejerza competencia efectivamente en un determinado territorio. Por otro lado, se habla que la competencia también se la ejerce en función o en razón de la materia. ¿A qué hace referencia él? Hay diferentes jueces en razón de la materia. Entonces, tenemos jueces en materia civil, tenemos jueces en materia penal, tenemos jueces en materia administrativa, en materia laboral, en materia de familia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son diferentes jueces que van a cumplir o van a ejercer más bien esa competencia en razón de la materia. Razonando de otra forma, un juez penal será competente para conocer y resolver casos de naturaleza penal, propiamente delitos que se han suscitado. No será competente un juez civil para resolver temas penales, así como un juez penal no será competente para resolver temas de carácter civil. Consiguientemente, esto de la competencia en razón de la materia también es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Ahora, un poco la teoría que tienen ustedes en su texto habla de la competencia también en razón de la instancia. Yo no quisiera referirme precisamente a la instancia como tal, pero sí establecer que existen niveles, si se quiere, ¿no? Jerarquías en el ejercicio de la competencia. Por ejemplo, existen jueces de que conocen en el primer momento, en el conocimiento de determinados hechos hasta que se dicta la sentencia, ¿no? Jueces ordinarios. Pero en la organización judicial hoy día que nosotros tenemos jueces superiores que conocen en el nivel de apelación. Y luego tenemos jueces que conocen en el nivel de recursos de casación, que son los tribunales máximos de justicia. Eso es importante tomarlo en cuenta cuando eventualmente se habla del ejercicio de la competencia en razón, ¿verdad?, de esta jerarquía, si ustedes quieren, ¿verdad? Es decir, hay temas que solamente el juez de sentencia o el juez de primer grado va a conocer determinados casos, y los jueces o los tribunales de apelación conocerán cuando se abra su competencia en razón de la apelación, igual que los jueces de casación, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Por otro lado, se habla de la competencia en razón de la función de la persona. Hoy día nuestra Constitución no habla de privilegios en cuanto a el enjuiciamiento de determinadas personas, pero la Constitución en algún momento establece, por ejemplo, de juicios de responsabilidades para altas autoridades como es el presidente, vicepresidente del Estado, para los magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo, etcétera, ¿verdad?, que gozarían de un juicio de privilegio, pero vean ustedes, no en razón de la persona, fundamentalmente en razón del cargo que cumplen, porque no se juzga a la persona por tal, sino se juzga sí fundamentalmente por la autoridad o por el cargo que va a desempeñar. Entonces se habla de un juicio de responsabilidades. Este juicio y la tramitación del juicio de responsabilidades requiere o tiene una ley específica sobre juicio de responsabilidades, cuya tramitación es muy especial y no es objeto de este curso precisamente, ¿no? Bien, esto de manera general respecto al derecho procesal, tomando en cuenta la jurisdicción y tomando en cuenta la competencia. Ahora vean ustedes que cuando hablamos del derecho procesal, uno de sus ramas es el proceso civil. Cuando hablamos del proceso civil, hablamos de un conjunto de actos, de un conjunto de
sí, de actos que tienen la finalidad, ¿verdad?, de encontrar una solución a un conflicto de intereses que se hubieran suscitado. Estos actos deben ser cumplidos en determinados momentos, deben ser cumplidos por determinadas partes, sujetos, ¿verdad?, a determinados procedimientos y determinadas formalidades, ¿verdad? Estos actos, por ejemplo, son providencias, son autos que se conocen, resoluciones como sentencias, por ejemplo, que son resoluciones definitivas o resoluciones que ponen fin a ciertos incidentes que se presentan durante la tramitación. En todo caso, este conjunto de actos son cumplidos por las autoridades jurisdiccionales, y este proceso, el proceso civil, va a comenzar o se va a dar inicio básicamente con lo que se denomina la acción, con la acción que se equipara a una especie de demanda. ¿Qué es la acción en definitiva? Se dice que la acción es el ejercicio de un derecho de carácter subjetivo y que tiene por finalidad fundamentalmente hacer valer determinados derechos que tiene una persona. Por ejemplo, su derecho a la propiedad. Por ejemplo, cuando se ha firmado un contrato, entonces está haciendo ejercicio de ese su derecho subjetivo que tiene a través de la acción, que no es más que poner en movimiento ese derecho subjetivo que tiene. Ese derecho que en nuestra Constitución se llama hoy día tutela judicial efectiva y que le permite al individuo acudir ante una autoridad, llámese tribunal, llámese juez, ¿verdad?, para exigir o para solicitar, ¿verdad?, la satisfacción de ese derecho que existe, ¿no? No quiero hablar tanto de pretensión porque el profesor Couture hizo alguna diferencia entre acción y pretensión, pero básicamente nos quedamos en acción a partir de este criterio, ¿verdad? Entonces, hay derechos de carácter, por ejemplo, real respecto a la propiedad, hay derechos de carácter personal, ¿verdad?, respecto, por ejemplo, al nombre, etcétera, las personas, ¿no? Entonces, eso básicamente viene a ser la acción que va a permitir mover todo el aparato de justicia, en definitiva, para que esta parte pueda satisfacer esa expectativa que tienes respecto a que se respete su derecho, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y la base, dice teóricamente el profesor Moscoso, que surge a partir de este derecho, del derecho a la petición, es decir, del derecho que tiene toda persona a acudir ante una autoridad para satisfacer el ejercicio de este derecho. Ahora bien, cuando se plantea esta acción, nosotros podemos decir desde el punto de vista del proceso civil que se está planteando una demanda. La forma para hacer efectiva esta acción es una demanda, es decir, en términos formales. Entonces, la demanda mueve el accionar de la justicia y hace conocer a aquella otra persona que es la demandada para que ella responda a esta pretensión. Y a partir de ello surge el concepto de contestación a la demanda. En función a la demanda, a los puntos, a los extremos que se hubiera planteado en la demanda, surge la respuesta del demandado a través de la contestación. Pues la contestación será negando, admitiendo, de diferente naturaleza, existirá este tipo de contestación. A la par de esta contestación, la teoría habla de una excepción, y la excepción básicamente, desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, es la oposición que plantea el demandado para oponerse, valga la reiteración, ¿verdad?, a la demanda. Hay diferentes tipos de excepción que tienen que ver con la tramitación del proceso. No voy a entrar tampoco a esta parte porque no está en su texto, pero sí les digo que existe la demanda, que existe la contestación y que existe la excepción como una forma de oposición a los términos que se hubiera planteado en la demanda. A partir entonces de la demanda, de la contestación o el planteamiento de excepciones, se va a plantear una relación procesal que va a establecer cuáles son los puntos de la demanda y cuáles son los puntos de la contestación. El que va a establecer
esta relación procesal va a ser una autoridad llamada juez. Y estableciéndose esta relación procesal, ¿verdad? Se va a disponer la apertura de un tiempo determinado para que se produzca la prueba. Porque decían, ¿verdad?, en la teoría, una cosa es pedir una cosa, afirmar una cosa, pero otra cosa es probar, es demostrar lo que se está pidiendo. Entonces, ahí surge la fase de la prueba. Y claro, la prueba es diferente. ¿Cuál va a ser el objeto de la prueba? Va a ser efectivamente acreditar los puntos que se están demandando. Si está demandándose la satisfacción de un derecho, por ejemplo, el propietario tiene que ir destinada precisamente a demostrar que el que está demandando tiene la razón y tiene la prueba respectiva. La prueba, en otras palabras, son aquellos elementos que van a acreditar, que van a demostrar, que van a respaldar, en otras palabras, los puntos que se está planteando a partir de la acción. Ahora, existen diferentes medios de prueba. Pueden ser testificales, documentales, etcétera, ¿verdad? Y la valoración de la prueba que tiene que ser elaborada por ya el propio juez. Se hace una valoración respecto a cuál va a ser el valor que se le va a asignar a determinadas pruebas, porque el juez en definitiva tiene que determinar siempre en función a la prueba, ¿no? Y la valoración de la prueba, existen diferentes métodos, sistemas de valoración de la prueba, que también es un tema muy especial y que se ve en la facultad ya en la materia de derecho procesal orgánico. Y la carga de la prueba básicamente le corresponde a aquel que está afirmando una cosa. Aquel que afirma una cosa tiene la obligación de demostrar lo que está afirmando. Por lo tanto, ahí hablamos de la carga de la prueba. Una vez cumplidos estos elementos, ¿verdad?, a partir de la valoración de la prueba, se dicta finalmente una sentencia que pone fin a ese conflicto. Es una resolución final. Esta sentencia es un pronunciamiento que emite una autoridad, en este caso judicial, en función a toda la tramitación que hemos tenido durante el proceso, ¿verdad? Una vez que se dicta una sentencia, ¿verdad?, las partes tienen la posibilidad de plantear una apelación, que es un recurso que se plantea ante la misma autoridad, pero que es concedida ante la autoridad superior. Esta autoridad superior va a conocer de este recurso de apelación, ¿verdad?, y va a dictar un auto de vista, que es una resolución emitida por una autoridad superior que ha conocido este recurso de apelación. Se dicta el auto de vista y también puede existir una parte que considere que se le ha afectado sus derechos. Entonces puede presentar un conjunto de agravios o declaración de perjuicios y se va a plantear un recurso extraordinario de casación, ¿no? Y existen formas también de dictarse mediante autos supremos, ¿verdad?, este tipo de resoluciones. Ahora, el otro concepto que se maneja en el derecho procesal civil y en el proceso en general es el concepto de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuál es la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? La sentencia pasada en autoridad cosa juzgada es aquella sentencia que ha logrado o ha conseguido un grado de firmeza, es decir, que ya no es inamovible, ya no se puede hacer más. ¿Cuándo se presenta esta sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Cuando, por ejemplo, se ha dictado una sentencia y no se ha presentado la apelación. Cuando, si se hubiera apelado, por otro lado, si fuera el caso, se hubiera dictado un auto de vista y no se hubiera presentado el recurso de casación, ¿no? Y si no se hubiera presentado el recurso de casación, pues el auto de vista queda confirmado. Y ahí también tenemos la posibilidad de presentarse una cosa juzgada. Pero si se hubiera presentado el recurso de casación, el fallo último del Tribunal Supremo a través de un auto supremo, ¿verdad?, es el último fallo. Ahí ya no existen más recursos y ahí decimos que existe también la posibilidad, sino la circunstancia en que se puede plantear o se puede considerar la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Ahora, respecto a
a la cosa juzgada, en nuestro texto habla de tres identidades básicamente para hablar de cosa juzgada. En primer lugar, las tres identidades tienen que ver con la identidad de la persona, con la identidad del objeto y con la identidad de la causa. Es decir, la identidad persona es que afecta solamente a las personas. La identidad de objeto es que sobre un hecho debatido. Y la identidad de la causa es el fundamento por el cual se ha debatido este caso, ¿no? Entonces, a partir de ello se habla de las tres identidades y luego se habla de la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia importa dar cumplimiento a lo que se hubiera dictado en la sentencia principal. Y las revisiones extraordinarias de sentencias ejecutoriadas se dan en casos excepcionales que, por ejemplo, que no hubiera ocurrido el hecho, ¿no? En materia penal, que no hubiera ocurrido el hecho en materia penal, se puede hablar de ello, pero eso es muy excepcional cuando se habla de la revisión extraordinaria de sentencias que hubieran sido ejecutoriadas. Por ejemplo, en materia civil se puede dar cuando, por ejemplo, se ha demandado en vía ejecutiva el pago de un dinero, pero se demanda a un garante, se demanda al deudor principal, pero no se notifica al garante. Así se hubiera dictado una sentencia, al no haberse notificado al garante, esa sentencia eventualmente se podría revisar. ¿Por qué? Porque no se ha hecho conocer al garante de la tramitación de este proceso. Bien, por ahora quedaremos en esta parte. Gracias.